Escucha esto. Hay una frase, una simple frase, que puede cambiarlo todo. La dijo una mujer de 72 años y nos obliga a cuestionar las reglas no escritas de la felicidad. Le dijo a su terapeuta: Doctor, mi hija insiste en que necesito compañía, pero por primera vez en décadas, cuando me despierto, no hay nadie a quien deba darle explicaciones. Y después de una pausa, con una calma que desarmaba, remató: ¿por qué todos asumen que estar sola es mi problema cuando en realidad podría ser mi solución? Esta idea, la de que envejecer solo es el fracaso definitivo, nos aterroriza. Nos la venden en películas, en series, en la presión constante de nuestro entorno. Pero, ¿y si fuera el mayor engaño de nuestra cultura? Hoy vamos a romper esas cadenas invisibles. Entenderás por qué la soledad elegida en cualquier etapa de la vida no es una renuncia, es una conquista. Si estás listo para desafiar las expectativas y construir una vida con tus propias reglas, este es tu lugar. Suscríbete y activa las notificaciones, porque cada video es una herramienta para ayudarte a elegir tu paz interior por encima de la presión social. Empezamos. Ahora, vamos a entrar en el corazón del problema, en esas cadenas invisibles que muchos arrastran sin siquiera darse cuenta, porque para entender el poder de la soledad elegida, primero debemos entender el precio, a veces devastador, de la compañía equivocada. Pensemos en esto por un momento. En serio, detente un segundo y piénsalo. Tú, hoy, ¿cuántas decisiones has tomado desde que te levantaste? 50, 100, quizá más. Decisiones pequeñas, casi inconscientes. ¿A qué hora suena el despertador? Si tomas café solo o con leche. ¿Qué ropa te pones? ¿Qué música escuchas de camino al trabajo? ¿Qué comes? ¿A quién le escribes primero? Son los pequeños ladrillos que construyen el edificio de tu día a día, de tu existencia. Ahora, imagina que cada uno de esos ladrillos, cada una de esas microdecisiones debe ser negociada, justificada o, en el peor de los casos, cedida, no un día, no una semana. Imagina hacerlo durante 10 años, 20, 30 años. Al principio no parece gran cosa. Son pequeños sacrificios, pequeñas sesiones en nombre de la armonía, del amor, de la convivencia. ¿Qué más da si hoy vemos tu película en lugar de la mía? ¿Qué importa si vamos de vacaciones al lugar que tú quieres, aunque yo soñaba con otro? Realmente es tan importante si pintamos el salón de ese color que a mí no me convence, pero que a ti te hace feliz. No parece importante. Es solo pintura. Es solo una película. Es solo una cena. Pero no lo es. Nunca es solo una cena. Cada una de esas pequeñas rendiciones es un impuesto invisible que le pagas a la relación para mantener la paz, un peaje emocional para evitar el conflicto, la discusión, la mala cara. Y como cualquier impuesto pagado durante demasiado tiempo, empieza a mermar tu capital. Solo que en este caso, tu capital es tu identidad, tu esencia, tu yo más auténtico. Poco a poco, día a día, decisión a decisión, ese yo se va haciendo más pequeño, más silencioso, más complaciente. Empiezas a olvidar qué música te gustaba realmente porque siempre escuchas la que pone tu pareja. Dudas sobre cuál es tu comida favorita porque llevas años pidiendo lo que os gusta a los dos. Tus pasiones, esos hobbies que antes te definían, se quedan en un cajón cogiendo polvo porque no hay tiempo o porque a la otra persona le parecían una tontería. Entras en lo que los psicólogos llaman el piloto automático relacional, un estado de supervivencia en el que dejas de elegir activamente y empiezas a reaccionar pasivamente. Te adaptas, te amoldas, te fusionas. Y el problema de fusionarse es que uno de los dos, o a veces ambos, desaparece.
te conviertes en un eco de los deseos de otra persona, en un actor secundario en la película de tu propia vida. Y vives así durante años, décadas, creyendo que esto es la normalidad, creyendo que esto es lo que significa estar en pareja, que el amor es sacrificio y que tú estás cumpliendo con tu parte. Pero un día algo se rompe. Puede ser una crisis, una enfermedad, la partida de los hijos o simplemente un momento de silencio inesperado, un instante en el que te miras al espejo y no reconoces del todo a la persona que te devuelve la mirada. Y en ese silencio, una pregunta que ha estado enterrada bajo capas y capas de rutina y complacencia, emerge con una fuerza brutal. Durante años, quizá décadas, la pregunta que ha guiado tu vida, de forma consciente o inconsciente, ha sido: ¿cómo puedo hacer que esto funcione? Has invertido una cantidad monumental de energía en esa pregunta. Has leído libros, has ido a terapia, has hablado con amigos, has intentado nuevas estrategias, has perdonado cosas que juraste no perdonar. Has sido más paciente, más comprensivo, más flexible. Todo para hacer que la maquinaria de la relación siguiera funcionando. Pero ese día, frente al espejo, la pregunta cambia. Ya no es una pregunta sobre la mecánica de la relación. Es una pregunta sobre el sentido de tu existencia. La nueva pregunta es: ¿esto realmente vale la pena? ¿Vale la pena mi paz mental? ¿Vale la pena mi energía vital? ¿Vale la pena el tiempo que me queda en este planeta? Esta conexión, esta dinámica, esta rutina, ¿está sumando a mi vida o me está restando la poca fuerza que me queda? Y cuando la respuesta es no, un no rotundo que nace desde el fondo de tu alma, todo cambia para siempre. Cuando te das cuenta de que el precio de la compañía es la anulación de tu ser, la elección se vuelve clara. Elegir tu propio camino en ese momento, elegir la soledad, no es un fracaso. Déjame repetirlo, no es un fracaso. Es quizá el acto más radical y honesto de amor propio que realizarás en tu vida. No es egoísmo, es supervivencia emocional. Es una declaración de independencia que dice: he pasado décadas priorizando el nosotros y en el proceso he olvidado al yo. Es hora de recuperarme, es ponerle fin a lo que te resta. Es entender que un vínculo que te drena no es un vínculo, es un ancla. Y tu alma no fue hecha para estar anclada en el fondo del mar, fue hecha para navegar. Esta revelación es dolorosa, por supuesto que lo es. Implica desmontar la vida que has construido, enfrentarte al juicio social, a los miedos, a la incertidumbre, pero es infinitamente menos doloroso que la muerte lenta de vivir una vida que ya no sientes como tuya. Es el coraje de admitir que la historia que te has estado contando ya no te sirve y que mereces un final diferente, un final escrito por ti y para ti. Si el primer precio que pagas es tu identidad, el segundo es mucho más tangible, mucho más físico. Es un impuesto que no se paga con dinero, sino con salud. Hablemos de química, de biología, porque la paz mental, créeme, no es un concepto hippie que lees en un libro de autoayuda. No es un lujo para unos pocos afortunados. Es una necesidad fisiológica, tan fundamental como el aire que respiras o el agua que bebes. Nuestro sistema nervioso, esa complejísima red que nos mantiene vivos y alerta, necesita descanso, necesita recuperarse, necesita periodos de calma para repararse y seguir funcionando. Piensa en nuestros antepasados de hace miles de años. Si un tigre aparecía en la cueva, su cuerpo se inundaba de cortisol, la hormona del estrés, su corazón se aceleraba, sus músculos se tensaban, todo su sistema entraba en modo lucha o huida. Era un mecanismo de supervivencia brillante, absolutamente necesario.
Pero tenía una clave. El tigre eventualmente se iba y el cuerpo volvía a la calma. El sistema se reseteaba. Ahora traslada esa imagen a la vida moderna. ¿Qué ocurre cuando el tigre no se va? ¿Qué ocurre cuando el tigre duerme en tu misma cama? Vivir con alguien que constantemente cuestiona tus decisiones, que convierte cada pequeña diferencia de opinión en una discusión agotadora, que te critica sutilmente o no tan sutilmente, delante de otros, transforma tu hogar, el único lugar del mundo donde deberías poder bajar la guardia, en un campo de batalla emocional. Y en un campo de batalla, tu cuerpo no descansa, nunca está en alerta constante. Desde el momento en que escuchas las llaves en la cerradura y sientes ese pequeño nudo en el estómago, tu sistema nervioso se activa. Entra en modo supervivencia. Tu cuerpo se inunda de cortisol, preparándose para el siguiente conflicto, para la siguiente tensión. El problema es que ese conflicto puede que no sea un grito, a menudo es peor. Es un silencio cargado de reproches, una mirada de desaprobación, un suspiro de resignación que dice 1000 cosas sin pronunciar una sola palabra. Es esa tensión que se puede cortar con un cuchillo, ese cuidado constante con cada palabra que dices, porque no sabes cuál va a detonar la siguiente mina emocional. Tu cuerpo y tu mente en ese estado nunca se recuperan, nunca vuelven al punto cero de calma. Viven en un estado de estrés crónico, de bajo nivel pero constante, y ese goteo incesante de cortisol, día tras día, semana tras semana, año tras año, deja una factura biológica que tu cuerpo paga en silencio. ¿Te sientes cansado todo el tiempo, incluso después de dormir 8 horas? Es el cortisol. ¿Te enfermas con más frecuencia que antes, con resfriados que parecen no irse nunca? Es tu sistema inmunológico, debilitado por el estrés constante. ¿Tienes problemas digestivos, acidez, malestar estomacal sin una causa clara? ¿Es tu cuerpo incapaz de relajarse para procesar los alimentos correctamente? Envejeces más rápido, duermes peor. Tu capacidad de disfrutar las pequeñas cosas de la vida se erosiona hasta desaparecer. Tu cuerpo está pagando el precio de una guerra que tu mente libra cada día. Y la mente también paga un peaje altísimo. La ansiedad se convierte en tu compañera de fondo. La creatividad se bloquea. La capacidad de concentrarte en un libro, en una película, en una conversación, se desvanece. Porque una parte de tu cerebro siempre está en guardia, vigilando, anticipando el siguiente movimiento en el tablero de ajedrez emocional de tu propia casa. He observado algo fascinante y a la vez trágico en miles de consultas. Las personas que salen de relaciones tóxicas o simplemente agotadoras experimentan lo que el psicólogo Walter Rizzo llama el despertar del silencio. Y aquí quiero que entiendan la profundidad de esta idea. Una persona, tratando de describir el cambio en su vida, se lo explicó de una manera hermosa. Le dijo: antes mi casa era como una radio mal sintonizada. Imagina esa radio. Siempre hay un ruido de fondo, un zumbido, una estática constante que no te deja pensar con claridad, no te deja escuchar la música, no te deja disfrutar del silencio. Es un ruido que te irrita, te agota, te pone nervioso. Vives con ese ruido durante tanto tiempo que llegas a creer que es normal. Te acostumbras a la estática, dejas de darte cuenta de que está ahí. Pero tu sistema nervioso, él sí se da cuenta. Y entonces, un día, decides apagar la radio. Al principio, el silencio es ensordecedor, extraño, incluso incómodo, pero después de un tiempo empiezas a descubrir algo increíble. Descubres que el silencio no es vacío, el silencio es plenitud. Es el espacio que necesitas para que tus propios pensamientos
puedan respirar. Es la ausencia de conflicto que permite a tu alma sanar. Esta persona terminó su reflexión con una frase que es pura poesía. Ahora le dijo: mi casa es como una biblioteca. Piénsalo, una biblioteca, un lugar de calma, de orden, de conocimiento, un lugar donde puedes elegir qué libro leer, en qué historia sumergirte, un lugar donde el único sonido es el de tus propios pensamientos, ordenándose, conectándose, revelándote verdades sobre ti mismo que el ruido de la estática había mantenido ocultas. Ese es el verdadero precio de una mala compañía. Te roba la posibilidad de vivir en tu propia biblioteca. Te condena a vivir dentro de una radio mal sintonizada, y la decisión más sabia que puedes tomar es reconocer que tienes el poder y el derecho de apagarla. Hemos hablado del precio, del impuesto invisible a tu identidad y del peaje físico a tu salud. Ahora, hablemos de la recompensa. Hablemos de lo que sucede cuando apagas esa radio mal sintonizada y te atreves a caminar fuera del campo de batalla. Hablemos de las grandes liberaciones, la primera, y quizá la más profunda de todas, es la reconquista. La reconquista de tu identidad. Cuando te liberas de la necesidad constante de agradar, de negociar, de justificar, algo verdaderamente mágico sucede. Te reencuentras contigo mismo. Y este reencuentro no es como saludar a un conocido por la calle. Es como abrir una cápsula del tiempo que habías enterrado hace décadas y descubrir los tesoros que habías olvidado que poseías. La pregunta que debes hacerte es: ¿qué versión de ti olvidaste que existía? Piensa en ello. ¿Qué gustos enterraste poco a poco, sin darte cuenta? Quizá era tu amor por el cine de ciencia ficción de los años 80, ese que a tu pareja le parecía ridículo, y dejaste de verlo. O tu pasión por la comida picante, que tuviste que abandonar porque a la otra persona no le gustaba. O ese grupo de música rock que te hacía vibrar, pero que cambiaste por baladas pop para mantener la armonía en el coche. ¿Qué pasiones abandonaste? ¿Recuerdas cómo te sentías cuando pintabas? ¿O cuando escribías? ¿O cuando pasabas horas montando maquetas? ¿O cuidando de tu jardín? ¿O aprendiendo a tocar la guitarra? Esas actividades que no eran productivas, que no generaban dinero, pero que alimentaban tu alma. ¿Dónde quedaron? ¿En qué momento decidiste que ya no eran importantes, que el nosotros era más urgente que esa parte tan vital de tu yo? Y aquí quiero ser muy claro. En la mayoría de los casos, este proceso no ocurre porque tu expareja fuera una persona malvada o un tirano controlador. La realidad es mucho más sutil y por eso mucho más peligrosa. Ocurre por la propia naturaleza de la convivencia a largo plazo. Todo vínculo exige ajustes. Es inevitable, es necesario. Para construir un nosotros, cada yo debe ceder un poco de terreno. El problema no está en los ajustes en sí mismos. El problema es cuando esos ajustes se acumulan durante años y se convierten en una lenta e imperceptible erosión de la identidad. Es como el agua que golpea una roca. Una gota no hace nada, pero 1.000 millones de gotas a lo largo de 20 años pueden cambiar su forma por completo. Tú te convertiste en esa roca. Cada no importa, cada lo que tú quieras, cada para evitar discutir, mejor cedo yo, fue una de esas gotas. Y sin darte cuenta, tu personalidad, tus gustos, tus sueños fueron moldeados por las expectativas y preferencias de otro, no por maldad, simplemente por la convivencia. Y entonces llega el día en que te encuentras solo en tu casa. El silencio ya no es el silencio tenso de antes de una tormenta, es un silencio nuevo, un lienzo en blanco. Y en ese lienzo tienes la oportunidad de pintar de nuevo. Quizá un sábado por la tarde pones esa vieja canción de rock que llevabas años sin escuchar, y algo dentro de ti, un chispazo, se enciende. Y subes el volumen, y sientes cómo la energía recorre tu cuerpo de una forma que habías olvidado por completo, y te das cuenta, esa persona, la que vibraba con esa música,
sigue ahí. Estaba dormida, esperando. O un día decides cocinar solo para ti y sin pensarlo echas ese chile picante que tanto te gustaba. Y con el primer bocado no solo sientes el picor en la boca, sientes un déjà vu emocional, un recuerdo de quién eras, de lo que disfrutabas sin pedir permiso. Estas experiencias pueden parecer triviales, una canción, un plato de comida, una película, pero no lo son, son actos de arqueología personal. Estás desenterrando las ruinas de tu propia identidad. Estás redescubriendo los fragmentos de ti que quedaron sepultados bajo las capas del nosotros. Y quizá ahora estés pensando, pero eso suena un poco egoísta. La sociedad nos ha enseñado que pensar en uno mismo es vanidad, que priorizarse es un acto de egoísmo. Pero aquí está la clave que lo cambia todo. Recuperar esa identidad no es vanidad, es supervivencia emocional. Porque una persona que ha perdido su centro, que ha olvidado quién es, no tiene nada genuino que ofrecer. Se convierte en un satélite que orbita la vida de otra persona. Su felicidad depende de la felicidad del otro. Su estado de ánimo es un reflejo del estado de ánimo del otro. No es una relación entre dos seres completos, es una relación de dependencia. Y eso no es sano para nadie. Para poder amar de verdad, para poder ser un buen amigo, un buen padre, una buena madre o simplemente un ser humano pleno, primero tienes que existir como individuo, con tus propios gustos, tus propias pasiones, tus propias opiniones, aunque a veces no coincidan con las de los demás. La persona que emerge de este proceso de reconquista no es un ser roto y amargado. Al contrario, es un ser que se siente completo por primera vez en mucho tiempo. Una persona infinitamente más interesante, más auténtica, más viva. Alguien que ya no necesita la validación externa para saber lo que vale, porque ha encontrado ese valor en su propio interior. Esta liberación es el fundamento de todas las demás. Porque cuando sabes quién eres, cuando te sientes a gusto en tu propia piel, dejas de tener miedo a estar solo, porque te das cuenta de que ya no estás solo, estás contigo. Y esa es la mejor compañía que podrías desear. Si la primera liberación es reencontrarte con quién eres, la segunda es reencontrarte con el lugar donde puedes serlo. Y ese lugar es el silencio. Para muchos, el silencio es sinónimo de vacío, es un miedo profundo, casi primitivo. Vivimos en un mundo que nos bombardea constantemente con ruido. Notificaciones, música, podcast, el murmullo incesante de la ciudad, la televisión, siempre encendida. Hemos aprendido a temer la ausencia de sonido porque en esa ausencia nos vemos obligados a escucharnos a nosotros mismos. Y a veces eso aterra. ¿Qué es lo primero que haces cuando te quedas solo en casa o cuando entras en el coche? Pones música, enciendes la tele, haces una llamada, cualquier cosa para llenar el espacio, para no estar a solas con tus propios pensamientos. Ahora, imagina que ese ruido externo se ve amplificado por el ruido de una relación agotadora. Ya no es solo el ruido del mundo, es el ruido de las expectativas del otro, el ruido de las tensiones no resueltas, el ruido de las discusiones pasadas y las futuras, el ruido de tener que pensar cada palabra, el ruido de anticipar la reacción del otro, un ruido constante, agotador, inevitable. Cuando vives así, el silencio no existe. Incluso en los momentos en que no hay palabras, hay una estática emocional en el aire, una tensión que zumba en tus oídos. Es el ruido de la infelicidad. Pero entonces llega el día en que por elección propia todo ese ruido se detiene y experimentas la segunda gran liberación, el despertar del silencio. Quienes eligen la soledad después de relaciones que los han drenado descubren una verdad que lo cambia todo. El silencio no es vacío, es plenitud. Al principio
es extraño. Tu sistema nervioso, acostumbrado a estar en alerta máxima, no sabe cómo reaccionar. Sigue buscando el peligro. Sigue esperando el siguiente conflicto. El silencio se siente pesado, inquietante. Pero si te permites atravesar esa incomodidad inicial, lo que encuentras al otro lado es un regalo. De repente te das cuenta de que puedes tomarte un café por la mañana y lo único que escuchas es el sonido de la cafetera, el tintineo de la cuchara en la taza y tu propia respiración. No hay un radar que intenta descifrar el humor de la otra persona. No hay una conversación forzada para llenar el espacio. Solo eres tú y tu café. Y en esa simpleza hay una paz que no sabías que te habían robado. Te sientas a leer un libro y puedes leer 3 páginas seguidas sin interrupciones, sin que nadie te pregunte algo, sin sentir que deberías estar haciendo otra cosa. Te sumerges en la historia. Tu mente se calma, se enfoca. Por primera vez en años, tu atención te pertenece por completo. Y es en ese silencio sostenido donde ocurre la verdadera magia. Es el momento en que dejas de ser reactivo a los dramas de otros y te vuelves proactivo en la construcción de tu propia paz. Piénsalo de esta manera. Cuando estás en una relación conflictiva, tu vida emocional es una reacción en cadena. La otra persona está de mal humor y eso condiciona tu día. La otra persona inicia una discusión y tú tienes que defenderte. La otra persona te hace un reproche y tú pasas horas pensando en ello, vives apagando fuegos. Gastas el 90% de tu energía emocional en gestionar o sobrevivir al estado de ánimo de otra persona. El silencio lo rompe todo. El silencio te devuelve el control. En el silencio te das cuenta de que tú puedes decidir el tono emocional de tu día. Te levantas y si quieres sentir calma, pones música suave. Si quieres sentir energía, sales a caminar. Si quieres sentir inspiración, lees algo que te nutra. Ya no reaccionas, ahora creas. Construyes activamente tu santuario interior ladrillo a ladrillo. Y lo más importante, el silencio te permite sanar. Sanar de verdad. Es como intentar curar una herida mientras alguien sigue golpeándola suavemente una y otra vez. Nunca cicatriza. Siempre está sensible, dolorida, a punto de volver a abrirse. Las heridas emocionales de tu pasado, los traumas de la infancia, las inseguridades, los patrones tóxicos no pueden sanar si estás en una dinámica relacional que constantemente los activa. Cada nueva discusión es un nuevo golpe a la misma herida. Cada reproche echa sal en ella. La soledad elegida crea un espacio terapéutico natural, un entorno estéril donde por fin puedes limpiar la herida sin interferencias. En el silencio puedes explorar tus patrones. Puedes preguntarte, ¿por qué reacciono así? ¿De dónde viene este miedo? ¿Qué herida del pasado estoy proyectando en esta situación? Puedes hacer el trabajo interno necesario para sanar sin la presión constante de tener que gestionar las emociones, las expectativas o los problemas de otra persona. Dejas de buscar las respuestas fuera y empiezas a encontrarlas dentro, porque por primera vez hay suficiente silencio para poder escucharlas. Esta es la razón por la que muchas personas que eligen la soledad en la madurez florecen de maneras inesperadas. No es que se vuelvan antisociales o amargados. Es que han encontrado un estado de serenidad tan valioso que se vuelven extremadamente selectivos con lo que dejan entrar en su espacio. Aprenden a valorar la ausencia de drama, aprenden que la paz no es aburrimiento, la paz es poder. Es la energía que necesitas para crear, para aprender, para conectar de forma genuina con las personas que sí suman a tu vida. Tu paz interior no es negociable, no es un extra, no es algo que puedas sacrificar a cambio de compañía, es el fundamento sobre el que se construye una vida feliz y auténtica. Y el silencio consciente y elegido,
es el guardián de esa paz. Es el espacio sagrado donde te reconstruyes y te recuerdas a ti mismo que la mejor relación que tendrás en tu vida es la que tienes contigo mismo. Ya has reconquistado tu identidad, ya has descubierto el poder del silencio. Ahora, con un mapa de quién eres en la mano y con el espacio mental para leerlo, llega la tercera y quizá más emocionante de las liberaciones. El poder de ser el guionista de tu propia vida. Durante décadas has sido, en el mejor de los casos, un co-guionista. Cada escena de tu vida, cada giro de la trama, cada diálogo, pasaba por un comité de 2 personas. Muchas de tus mejores ideas nunca pasaron de la primera página. Murieron en una reunión de producción, vetadas por una mirada de desaprobación, por un "no me parece buena idea", o por un silencio que gritaba "no cuentes conmigo para eso". Tu guión estaba lleno de tachaduras, de notas al margen que no eran tuyas, de escenas que nunca quisiste escribir, pero que filmaste para mantener la paz. Ahora, imagina que te entregan el guión de tu vida y está en blanco. Y te dicen, los capítulos finales los escribes solo tú. La pluma es toda tuya. Imagina esto. Tienes 70 años y de repente sientes una curiosidad inmensa por aprender a programar, por entender el lenguaje de las máquinas. Quieres crear una pequeña aplicación o simplemente quieres demostrarte a ti mismo que puedes hacerlo. En una vida compartida, esa idea, antes de nacer, ya se habría enfrentado a un juicio, quizá a una risa condescendiente, a un "¿y para qué quieres hacer eso ahora?" o a un simple "¡qué ridículo!". Y esa pequeña llama de curiosidad se habría extinguido antes de poder arder. Pero ahora no hay nadie. No hay nadie que te diga que es ridículo. La única pregunta que importa es, ¿me apetece hacerlo? Y si la respuesta es sí, simplemente abres el ordenador y empiezas. El único límite es tu propia voluntad. Imagina otra escena. Siempre has soñado con hacer un viaje sola por el sudeste asiático, perderte por los templos de Angkor Wat, probar la comida callejera de Bangkok, navegar por la bahía de Halong. Era un sueño que guardabas en un cajón porque implicaba demasiado. Implicaba dejar a la otra persona sola. Implicaba negociar las fechas, el presupuesto, e implicaba sobre todo enfrentarte a esa sutil manipulación emocional, a esa culpa, a ese ¿de verdad me vas a dejar solo un mes entero? Pero ahora no hay nadie a quien generar culpa. Abres el mapa, miras tus ahorros, compras el billete y te vas. Tu viaje ya no es una negociación, es una decisión. Y la experiencia es 1000 veces más profunda, porque la estás viviendo sin el peso muerto de la culpa, sin la necesidad de estar mandando mensajes cada 5 minutos para calmar la ansiedad de otro. Eres tú y el mundo. Una conversación sin intermediarios. Y aquí viene el acto más revolucionario de todos. Imagina que es viernes y decides que quieres pasar 3 días seguidos en pijama, leyendo, escuchando música, sin hacer absolutamente nada que la sociedad considere productivo. En una vida en pareja, esa quietud habría sido malinterpretada casi con total seguridad. Se habría convertido en un problema a resolver. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás deprimido? Tu necesidad de introspección se habría convertido en una fuente de preocupación o de irritación para el otro. Tu paz habría sido interrumpida por la incapacidad de la otra persona para entenderla. Pero ahora nadie interpreta tu quietud, nadie la juzga, nadie intenta arreglarla. Si quieres pasar 72 horas en silencio, contigo mismo puedes hacerlo. Y descubres que esos periodos de no hacer nada son en realidad los momentos en que más cosas suceden en tu interior. Son los momentos de verdadera creatividad, de verdadera sanación, de verdadera conexión contigo mismo. Esta autonomía total
Esta libertad para escribir tu propio guión sin censores es a menudo confundida con el egoísmo. Y nuestra cultura, especialmente la cultura latina, nos ha condicionado a sentirnos culpables por priorizarnos. Pero como dice Walter Rizzo, esto no es egoísmo, es inteligencia emocional aplicada. Piénsalo bien. Has pasado probablemente décadas donde priorizaste el bienestar de otros, el de tu pareja, el de tus hijos, el de tus padres. Has sido el pilar, el cuidador, el que cedía, el que ponía las necesidades de la familia por encima de las suyas. Has llenado el vaso de todos los demás hasta que el tuyo se ha quedado completamente seco. Reconocer que tienes derecho a ser la prioridad en tu propia vida no es un acto egoísta, es un acto de justicia, es un acto de equilibrio cósmico. Es decir, gracias por el viaje, pero ahora me toca a mí tomar el timón. Es entender que no puedes dar agua de un pozo que está vacío y que tu primera responsabilidad es rellenar tu propio pozo. Cuando recuperas este poder, te liberas de la carga más pesada de todas, la carga de la justificación. Dejas de necesitar que los demás entiendan tus decisiones. Dejas de buscar la aprobación externa para tus deseos. Tu brújula interna, que había estado interferida por las opiniones de otros durante años, de repente funciona a la perfección. Y te das cuenta de que la vida que realmente deseas vivir no requiere la aprobación de nadie, solo requiere tu permiso. Y te lo das con generosidad, sin culpa, con la certeza absoluta de que te lo has ganado, que te lo mereces. Y en ese momento tu vida deja de ser una historia escrita por otros y se convierte, por fin, en tu obra maestra. Has reconquistado tu identidad. Has descubierto el poder del silencio. Has tomado la pluma para escribir tu propia historia. Y esto nos lleva a la cuarta liberación. Y quiero que escuches esto con mucha atención, porque es quizá la idea más importante de todas. Elegir la soledad no es renunciar al amor, es refinar el concepto de amor, es finalmente ponerle fin a las migajas emocionales. Pensemos en esta imagen, la de una persona que lleva días sin comer. Está en un estado de hambruna, desesperada. En ese estado, cualquier migaja de pan que le ofrezcan le parecerá un banquete. La aceptará con una gratitud desbordada y estará dispuesta a hacer cualquier cosa por conseguir la siguiente migaja. Ahora, traslada esa imagen al plano emocional. Muchas personas, por miedo a la soledad, por una autoestima herida o por la presión social, viven en un estado de hambruna emocional crónica y en ese estado aprenden a sobrevivir con migajas. ¿Qué son las migajas emocionales? Es ese cumplido que te hacen después de 3 días de críticas o indiferencia. Es esa tarde de paz en medio de una semana de conflictos constantes. Es ese abrazo que te dan no porque nazca de un amor profundo, sino para poner fin a una discusión. Es esa mínima muestra de atención que recibes y a la que te aferras como si fuera la prueba definitiva de que la relación todavía vale la pena. Es confundir la ausencia de maltrato con la presencia de amor. Es pensar, bueno, al menos hoy no hemos discutido, y creer que eso es la felicidad. Cuando vives de migajas, te conviertes en un mendigo emocional. Pasas tus días esperando un gesto, una palabra amable, un momento de conexión. Y cuando llega esa minúscula ración de afecto, sientes un alivio inmenso. Y ese alivio lo confundes con el amor. Pero no es amor, es simplemente el alivio de un adicto que recibe su dosis. Este punto es crucial. Elegir la soledad consciente es el acto de levantarte del suelo, sacudirte el polvo y decir, con una calma y una dignidad que no sabías que tenías, ya no quiero las migajas, quiero el banquete completo. Y si el banquete no está disponible, prefiero aprender a cocinar para mí mismo. Es decir, me valoro lo suficiente como para no aceptar menos de lo que merezco. Esta declaración lo cambia todo.
porque te saca del paradigma de la necesidad y te introduce en el paradigma de la abundancia. Durante años, la cultura popular, las películas, las canciones, nos han vendido el mito de la media naranja, la idea de que somos seres incompletos, que necesitamos desesperadamente encontrar a otra persona que nos complete. Es una idea muy romántica y muy, muy peligrosa. Porque si tú te sientes incompleto, buscarás una relación desde la carencia, desde el vacío, desde la necesidad. Y una persona que busca desde la necesidad no elige, acepta lo que sea, acepta las migajas, porque cree que la mitad de un pan duro es mejor que el vacío de su plato. La energía que proyectas es la de un hueco que necesita ser llenado. Y, por desgracia, esa energía a menudo atrae a personas que se aprovechan de ese vacío o a personas que están igual de vacías que tú, creando una relación de codependencia. Dos mitades, que nunca llegan a formar un todo saludable. Ahora, imagina el otro escenario, imagina una persona que ha pasado tiempo a solas, una persona que ha reconquistado su identidad, que ha aprendido a disfrutar del silencio, que ha empezado a escribir su propio guión. Esa persona ya no es una mitad, es un ser humano completo, integral. Ha aprendido a generar su propia felicidad, su propio sentido de propósito. Ha llenado su vida de pasiones, de amistades, de curiosidad, de paz. Su vida ya es un banquete. Esa persona, si decide volver a compartir su vida con alguien, lo hace desde un lugar completamente diferente. No lo hace porque necesite ser completado. Lo hace porque elige compartir su completitud. La diferencia es abismal. La primera persona, la que busca desde la necesidad, pregunta: ¿qué puedes hacer tú por mí? ¿Cómo puedes llenar mi vacío? La segunda persona, la que elige desde la abundancia, pregunta: ¿quién eres tú? ¿Cómo podemos crecer juntos? ¿Cómo podemos sumar nuestras plenitudes para crear algo aún más grande? Cuando estás pleno en tu soledad, dejas de buscar un salvador, dejas de buscar a alguien que te arregle y empiezas a buscar un compañero, un igual, alguien que vibre en tu misma frecuencia de respeto, de autenticidad y de paz. Tu estándar para lo que consideras amor se eleva de forma natural. Ya no te impresionan las palabras bonitas sin acciones que las respalden. Ya no te conformas con la ausencia de conflicto. Ahora buscas la presencia de conexión genuina. Desarrollas lo que el psicólogo Walter Rizzo llama intolerancia a la toxicidad emocional. Simplemente ya no estás dispuesto a cambiar tu paz interior, que tanto te ha costado construir por una compañía problemática. Esta liberación no te cierra al amor. Al contrario, te abre al amor de verdad. Te prepara para él porque te convierte en la persona que tú mismo querrías encontrar. Una persona entera, independiente, con un mundo interior rico y fascinante, que no necesita a nadie, pero que estaría abierta a compartir su mundo con la persona adecuada. Y esa es la base de cualquier relación sana y genuina. Dos seres completos que eligen caminar juntos, no porque no puedan caminar solos, sino porque el viaje es más hermoso cuando se comparte desde la libertad y no desde la necesidad. Y así, después de este viaje de reconquista, llegamos a la quinta gran liberación, el resultado natural de todas las anteriores. Una vez que sabes quién eres, que proteges tu paz, que escribes tu historia y que te valoras lo suficiente como para rechazar las migajas, te das cuenta de algo fundamental. Tu energía es tu recurso más valioso que el dinero, más valioso que el tiempo. Porque el tiempo se puede medir, pero la energía tiene una calidad. Una hora de energía vibrante y enfocada vale más que un día entero de agotamiento y distracción. Y a diferencia del dinero, que va y viene, la energía que malgastas no regresa jamás. Cuando gestionas tu propia vida, dejas de ser un derrochador de energía
y te conviertes en un inversor sabio. Aprendes a leer el mercado emocional de tu vida. Y aquí es donde desarrollas una de las habilidades más sofisticadas de la madurez emocional. Desarrollas lo que Walter Rizzo llama generosidad selectiva. Esto no es egoísmo, no es volverse tacaño con tu afecto, es exactamente lo contrario. Es aprender a ser tan increíblemente generoso que solo puedes permitirte dar tu energía a aquello que realmente la merece. Piénsalo. Antes, tu generosidad era indiscriminada, era un grifo abierto. Dabas tu tiempo y tu atención a cualquiera que los pidiera, a ese familiar que siempre se queja pero nunca cambia, a ese amigo que solo te llama para descargar su drama, a ese compromiso social al que ibas por pura obligación y del que volvías sintiéndote vacío. Decías que sí cuando todo tu ser gritaba que no, y cada uno de esos sí forzados era una fuga en tu depósito de energía. La generosidad selectiva cierra esas fugas. Aprendes a construir muros firmes, pero con una puerta, y tú eres el único que tiene la llave. Das tu tiempo, tu atención y tu afecto de forma abundante, casi infinita, a las personas y causas que genuinamente importan, a tus hijos, si los tienes, a tus amigos del alma, a tus pasiones, a esa causa social que te mueve por dentro. En ese círculo eres un sol. Das luz y calor sin esperar nada a cambio. Pero con todo lo demás, con todo aquello que drena tu energía sin aportar valor real a tu vida, aprendes la lección más liberadora de todas. Aprendes a decir no, un no sereno, un no firme, un no sin justificaciones largas y enrevesadas, un no sin sentirte culpable durante 3 días. Simplemente no, porque has entendido que cada vez que dices no a algo que no quieres hacer, te estás diciendo un sí rotundo a ti mismo, un sí a tu paz, un sí a tu recuperación, un sí a tus propios proyectos. Y entonces ocurre algo maravilloso. Tu sí adquiere un poder extraordinario. Cuando dices que sí a algo, lo haces con todo tu ser, con entusiasmo, con alegría, con una energía que contagia. Tu generosidad deja de ser una obligación y se convierte en un regalo. Y la gente a tu alrededor empieza a sentir la diferencia. Saben que si estás ahí es porque de verdad quieres estar ahí. Tu presencia se vuelve más valiosa, más auténtica. Esta es la libertad definitiva. La libertad de gestionar tu energía como el tesoro que es. De invertirla en lo que te hace crecer y de protegerla de lo que te hace menguar. Es llegar a un punto en la vida donde tus decisiones están guiadas por tu sabiduría interna, no por expectativas externas. Donde tu felicidad depende de tu capacidad para crear una vida que te nutre, no de tu habilidad para contentar a todo el mundo. Ahora hemos explorado las 5 grandes liberaciones. El camino hacia una autonomía y una paz que parecen idílicas. Pero este camino no se recorre en el vacío, se recorre en un mundo lleno de personas que nos quieren y que a menudo no entienden nuestro viaje. Y esto nos lleva a uno de los desafíos más delicados y dolorosos del proceso. El reto familiar. Hablemos de los hijos. Hablemos de esa llamada de teléfono del domingo por la tarde o de esa conversación durante la comida familiar. Tus hijos, que te adoran, que solo quieren lo mejor para ti, te miran con una preocupación genuina y te dicen esas palabras, cargadas de la mejor de las intenciones: mamá, no puedes quedarte sola, nos preocupas. O papá, tienes que salir, conocer a alguien, la vida sigue. Presionan, insisten, sugieren aplicaciones de citas, intentan presentarte a amigos de sus suegros. Y cada una de sus palabras, aunque nace del amor, se siente como una pequeña puñalada, como si no entendieran nada, como si invalidaran por completo la paz que tanto te ha costado construir. Y aquí
Debemos ser increíblemente compasivos, pero también increíblemente claros. Esa preocupación, en la mayoría de los casos, no nace de una evaluación real de tu felicidad. Nace de una proyección de sus propios miedos. Ellos no están viendo tu realidad. Están viendo la película de terror que tienen en su propia mente. Tienen miedo a que te sientas solo porque a ellos les aterroriza la idea de su propia soledad. Tienen miedo al qué dirán, a que la gente piense que te han abandonado. Y a un nivel más profundo, a veces inconsciente, tienen miedo a su propia mortalidad. Ver a sus padres envejecer solo les confronta con una realidad que prefieren no mirar. Esa frase, ¿necesitas compañía?, es una de las proyecciones más comunes. Cuando exploramos más profundamente, descubrimos que esa necesidad de compañía es más bien una proyección de los miedos de los hijos, no una realidad del progenitor. Eres tú quien acaba de salir de una relación de 30 o 40 años que te ha dejado emocionalmente exhausto. Eres tú quien está por primera vez disfrutando del silencio, de la ausencia de conflicto. Y en ese momento, la soledad no se siente como un castigo, se siente como un bálsamo, se siente como sanación. Imagina que has corrido una maratón increíblemente dura y larga. Al cruzar la meta, estás agotado, dolorido, pero inmensamente aliviado. Lo único que quieres hacer es sentarte, beber agua, respirar. Y en ese momento se acerca alguien que te quiere y te dice, con toda su buena intención, venga, no te pares. Tienes que correr otra carrera ahora mismo para no enfriarte. Sería absurdo, ¿verdad? Pues emocionalmente es exactamente lo mismo. Para alguien que viene de una relación difícil, de un divorcio tormentoso o de cuidar a una pareja enferma durante años, la soledad no es el problema, es la recuperación, es el agua, es el merecido descanso después de la maratón, es el espacio sagrado donde el alma puede por fin curar sus heridas. Y por eso, el acto más amoroso que una familia puede hacer no es presionar, no es intentar arreglar una situación que ellos perciben como un problema. El acto de amor más profundo es respetar la elección, es confiar en la sabiduría que has acumulado durante toda una vida, es hacer una pausa, respirar hondo y en lugar de hablar, escuchar, hacer la pregunta correcta. No preguntar, ¿no te sientes solo?, sino preguntar, ¿eres feliz? Y si tu respuesta es un sí sereno, su único trabajo es aceptarlo, celebrarlo y entender que el amor y la felicidad pueden tomar formas que ellos aún no comprenden. Respetar esa elección es el mayor regalo de confianza y validación que pueden ofrecer. Es decirte, sin palabras, tu felicidad es tuya y confiamos en que sabes cómo construirla aunque no se parezca a la nuestra. Y aquí llegamos al punto más importante de todos, a la distinción clave que separa una vida plena de una vida vacía, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora podría ser mal interpretado, podría usarse como una excusa para rendirse, para encerrarse, para odiar al mundo. Y no se trata de eso, en absoluto. No estamos hablando de convertirse en un ermitaño amargado. No estamos idealizando a la persona que se retira del mundo por miedo, por resentimiento o por desesperanza. Eso no es la soledad de la que hablamos. Eso es aislamiento. Y el aislamiento es destructivo. Tenemos que entender la diferencia fundamental entre estos dos conceptos. Son dos universos completamente distintos. Imagina la soledad consciente como un jardín que tú eliges cultivar. Es un acto deliberado, activo. Decides conscientemente pasar tiempo en ese jardín porque te nutre, te regenera, te conecta contigo mismo. En tu jardín lees los libros que te enriquecen, escuchas la música que te eleva, cultivas las amistades que te suman. A veces invitas a gente a tu jardín, pero solo a aquellos que saben apreciar tus flores y que no pisan tus plantas.
Es un espacio rico, fértil, lleno de vida. Es una elección que nace del amor propio. Ahora, imagina el aislamiento. El aislamiento es una cárcel. No la eliges, acabas en ella. Es una reacción. Te retiras del mundo porque te ha hecho daño. Te encierras por miedo a que te vuelvan a herir, por resentimiento hacia el pasado, por desesperanza hacia el futuro. La cárcel del aislamiento es empobrecedora, agotadora. En lugar de cultivar un jardín, te quedas mirando las 4 paredes de tu celda, repasando una y otra vez tus heridas. Te desconecta del mundo y, lo que es peor, te desconecta de ti mismo. Es una elección que nace del miedo. La soledad consciente es una puerta que se abre hacia adentro. El aislamiento es una puerta que se cierra al mundo exterior. La diferencia, y esto es crucial, no está en la cantidad de compañía que tienes. Puedes sentirte profundamente aislado en medio de una multitud o en un matrimonio de 30 años. Y puedes sentirte increíblemente conectado y pleno en la quietud de tu propia casa. La diferencia no es cuánta gente tienes alrededor. La diferencia es la intencionalidad detrás de tu elección. ¿Estás eligiendo la soledad para crecer o estás huyendo de las relaciones por miedo? Y sobre todo, la diferencia está en la calidad de la relación que tienes contigo mismo. La persona en soledad consciente disfruta de su propia compañía. Se ha convertido en su mejor amigo. Puede pasar un fin de semana entero a solas y sentirse nutrido, inspirado, recargado. La persona en aislamiento, en cambio, no soporta estar a solas consigo misma. El silencio le resulta insoportable porque le obliga a enfrentarse a sus demonios internos. Necesita el ruido constante del exterior para no escuchar el ruido de su propio vacío. Por eso, este camino no es una invitación al aislamiento. Es una invitación a construir una relación tan sólida, tan amorosa y tan interesante contigo mismo, que la soledad deje de ser algo que temes para convertirse en algo que proteges. Un jardín sagrado, un espacio de poder donde te recargas para luego poder salir al mundo y conectar con otros de una manera mucho más sana, auténtica y significativa. Así que aquí está la verdad final. Elegir la soledad conscientemente no es una derrota, es un acto revolucionario. Es la decisión de priorizar tu paz por encima de las expectativas, la autenticidad por encima de la conformidad y la sabiduría que has ganado con los años por encima del drama innecesario. Tu valor como ser humano no depende de tu estatus sentimental, sino de la integridad con la que vives tu vida. Ahora queremos escucharte a ti. ¿Qué te llevas de este viaje que hemos hecho hoy? Baja a la sección de comentarios y comparte con nosotros una sola cosa, la idea más importante que has aprendido y que vas a empezar a aplicar en tu vida a partir de ahora. Tu experiencia podría inspirar a otra persona. Si este video te ha gustado y te ha hecho reflexionar, ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Deja tu comentario abajo, dale a me gusta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más contenido que te ayude a construir una vida con tus propias reglas. Gracias por tu tiempo.